Buenas tardes. La Asociación Colombiana de Investigadores Urbanos Regionales ASIUR les da la bienvenida a este primer conversatorio virtual titulado Retos contemporáneos de los estudios urbanos regionales, reflexiones en tiempos de crisis. En la tarde de hoy nos acompañan como panelistas invitados el profesor Luis Mauricio Cuervo, economista y doctor en urbanismo, investigador independiente y exfuncionario ILPE-CEPAL. La profesora Adriana Marcela Parias, economista y doctora en urbanismo, docente del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. El profesor Thierry Lule, arquitecto y doctor en urbanismo, editor de la revista Territorios y docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia. Como moderadora del conversatorio nos acompaña la profesora Zully María Quinchía Roldán, presidenta de la asociación, antropóloga y candidata a doctora en Ciencias Humanas y Sociales. Ella es docente de la Escuela de Planeación Urbano Regional de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Me permito informarle a todos los asistentes que este conversatorio está siendo grabado. Les agradezco continuar con sus cámaras apagadas y micrófonos silenciados. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a la SUR, a Zully y por la organización de este evento. La presentación es principalmente una invitación a conversar y a reflexionar sobre los temas que nos convoca la coyuntura actual y también nuestra profesión y nuestro oficio de investigadores urbanos regionales. Y desde ese punto de vista quiero compartirles que pues para mí la sensación de la cual parte esta conversación tiene que ver con la avalancha de información y también de sensaciones y emociones, con la velocidad del cambio de la situación y de la cantidad de información que nos está inundando y partiendo de esa sensación, digamos que fue muy difícil escoger el tópico y la aproximación de la conversación. Así es de que les comparto a ustedes tres consideraciones que me sirvieron a mí para decidir la reflexión a qué compartir con ustedes. La primera es una reflexión de quiénes somos nosotros. Nosotros como asociación somos investigadores, docentes, funcionarios y tenemos una rara conjugación de trabajo teórico y práctico que, digamos, es parte de nuestra razón de ser y de nuestra naturaleza. Por otro lado, también esa combinación, digamos, significa que tenemos el reto no solamente de entender los procesos urbanos regionales, sino de intervenir y de evaluar. Y por lo tanto, se trata de una reflexión que para mí debe conjugar tanto el cómo pensar lo que está pasando y hacia dónde nos proyecta, sino también cómo comportarnos, qué hacer. Es decir, de hoy en adelante, qué temas tenemos que investigar y también qué procesos vale la pena echar a andar. Y un tercer punto de vista es quién soy yo y desde dónde estoy reflexionando y para eso vale la pena compartirles que pues hasta enero 15 yo estaba viviendo en Chile y para mí desde septiembre con el estallido social de Chile y desde febrero con el inicio de la pandemia y del confinamiento, ha habido un conjunto de hechos que me han conmovido y que también han cambiado mi manera de ver ciertas cosas que no son nuevas, pero que las estoy viendo de otra manera. Es decir, el estallido social desde septiembre a diciembre en Chile, que de cierta manera me obligó como espectador pasivo a tener una suerte de confinamiento social. La pandemia también
me ha impactado y desde esas tres perspectivas y desde esos tres puntos de vista les quiero compartir esta reflexión. Entonces, la primera reflexión tiene que ver con algo que me parece importante y es la manera de nombrar o de denominar este momento que estamos viviendo. Hay opciones diversas, se ha utilizado el término de lucha o de guerra, que es un término que yo me resisto a emplear por razones éticas y por razones humanas. También es una crisis y también me resisto a emplearla porque es un término que si bien encaja perfectamente con lo que estamos viviendo, es un término que se ha desvalorizado porque lo hemos sobreutilizado. Entonces, teniendo en cuenta eso, quiero escoger un término que me parece inspirador y provocativo y que recoge de cierta manera lo demás y que lo escuché en una conferencia sobre prospectiva y quiero denominarlo la gran pausa. Para mí este momento es un momento que combina dos cosas. Primero, un choque que es parecido a un rayo, es un desastre, digamos, que nos tomó por sorpresa y que cae súbitamente sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones y sobre nuestras cabezas, pero también es un rayo que provoca una ola que tiene un impacto de mediano y de largo plazo. Aquí hay la imagen de un tsunami y esto es un tsunami cósmico que yo no sabía que existen, pero buscando la imagen me enteré de que también existen los tsunamis cósmicos. Ese momento, esa gran pausa para mí tiene un sentido muy importante porque utilizando la teoría de la relatividad que plantea que el tiempo es curvo, este momento acelera los cambios y abre un portal que nos conduce, nos permite un atajo en el tiempo, pero es un atajo que sabemos de dónde partimos, pero no sabemos a dónde vamos a llegar. Su significado no está predefinido y definitivamente es un atajo que nos conduce a un lugar que no sabemos si va a ser mejor o va a ser peor. Ese atajo nos abre, como les decía al principio, la necesidad de pensar o dos oportunidades que tienen que ver con dos preguntas. ¿Cómo entender lo que nos está pasando y también qué hacer con respecto a lo que nos está, lo que nos está pasando? Y desde ese punto de vista, digamos que nuestra profesión como investigadores, como docentes, como funcionarios, como activistas, creo que nos abre una oportunidad porque nosotros desde nuestra profesión y desde nuestra experiencia tenemos aportes importantes a realizar en el momento que estamos viviendo. No es fácil, pero creo que se nos ofrece la posibilidad de incorporar, de adaptar y de entender la pandemia, perdón, como un evento que interpela nuestra práctica desde dos o tres prácticas que nosotros estamos habituados a trabajar, que son una, la prevención, la gestión del riesgo y la gestión de desastres. Por otro lado, la planificación de la reconstrucción, es decir, la oportunidad de aprender de dónde venimos y de aprovechar la oportunidad para no seguir cometiendo los errores que estamos cometiendo, que venimos cometiendo y prepararnos para el futuro, y también desde el ordenamiento territorial que integre una dimensión que para mí es la que quiero resaltar como una dimensión novedosa que los eventos
recientes me han puesto a pensar y me han hecho reevaluar hechos que tenemos presentes desde hace tiempo y que tienen que ver con un tema que quiero denominar el de la salud colectiva. Tenemos que reaprender el trabajo y nosotros como profesionales nos encontramos también ante la necesidad de reaprender la manera de trabajar y de rediseñar las formas de trabajo, sacando el mejor provecho de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones. Lo que perdemos o lo que perdamos por la ausencia de contacto directo, debemos aprender a compensarlo, sacándole el mejor provecho a las posibilidades de interlocución constructiva que nos ofrecen los medios de interacción remota. No se trata simplemente de un desafío técnico, sino de explotar el potencial para poner en movimiento algo que creo que estamos obligados de hacer, que es desencadenar procesos de aprendizaje colectivo y también de acción colectiva. Desde ese punto de vista, digamos que estamos ante el reto de, de tomar responsablemente la necesidad de autoformarnos, de aprender y de rediseñar nuestra concepción, nuestros procedimientos e incluso repensar algunos de ellos. Obviamente que no tenemos que reinventar, pero sí es indispensable, como les digo, sacar el mejor provecho de algo que se nos convierte en indispensable, que son las nuevas tecnologías de información y comunicación para desencadenar procesos de aprendizaje colectivo y de acción colectiva. Y desde ese punto de vista, digamos que aparece la necesidad de tener en cuenta cuál es el impacto que la ciudad viene a sufrir de los eventos que hemos venido experimentando recientemente. Y sobre eso parto de la idea, una idea que se viene trabajando desde hace mucho tiempo en la sociología y en la antropología urbana, incluso en la economía, y es que la ciudad es en la base un espacio privilegiado de construcción y de ejercicio de la sociabilidad humana. Pero esa sociabilidad viene presentando desde hace tiempo, yo creo que desde hace unos 10 o 15 años, síntomas de deterioro y de agotamiento. Y esos síntomas de deterioro y agotamiento tienen que ver con problemas como el feminicidio, como el homicidio, como el maltrato infantil, como el suicidio, como la depresión, y todos esos temas vinieron a mi mente y se pusieron juntos con el estallido social, al cual le junto ahora o le sumo ahora, le agrego el tema del riesgo de contagio y los temas de salubridad pública, que son los que ponen ante nosotros el tema de la pandemia. Por lo tanto, en términos de, ya les planteé en términos de acción, cuáles son los retos, la prevención de desastres, la planificación, la reconstrucción como aportes que nosotros podemos hacer a la discusión actual, y desde el punto de vista del conocimiento, todos estos temas que les digo de deterioro y agotamiento de la sociabilidad urbana en los síntomas que ya les mencioné, nos ponen, me parece a mí, ante el desafío y la necesidad de conocer más en profundidad las raíces y las interconexiones de lo que podemos denominar la salud colectiva urbana, que sea un tema, digamos, no exclusivo de médicos y profesionales de la salud, sino que lo convirtamos en un campo interdisciplinario en donde el desafío sea comprender las interrelaciones entre todos estos elementos y preguntarnos de dónde vienen todos estos síntomas, cuáles son sus interrelaciones y prepararnos
para responder creativamente a ellos en el presente y en el futuro. Gracias. Lo primero sea celebrar la invitación de Zuli a participar en esta modalidad del conversatorio sobre los retos contemporáneos de los estudios urbanos regionales. Estamos inaugurando, entonces, por lo tanto, experimentando esta versión virtual que ha sido muy bien convocada y muy bien organizada. Entonces, pues muchas gracias por la invitación a participar en este espacio. Me gustó muchísimo la presentación de Luis Mauricio, una presentación muy completa, muy que invita mucho a la reflexión desde una perspectiva muy abarcadora. Yo me voy a centrar en un tema muchísimo más puntual, en una reflexión mucho más puntual y mundano, llamémoslo así, no sé, que es en relación a las medidas que ha tomado el gobierno nacional en la coyuntura de la actual pandemia en materia de arrendamientos de vivienda, que es pues uno de mis principales temas de trabajo. Entonces, el modelo de política de vivienda en Colombia en general y en particular las medidas adoptadas durante esta emergencia sanitaria, desde mi punto de vista, dan muestra de una mala comprensión habitacional en el país y de un tratamiento equivocado e incluso discriminatorio hacia los actores del mercado de arrendamiento, mientras que a otros agentes económicos, los grandes empresarios, por ejemplo, el sector financiero, las empresas de servicios públicos, sí se les ofrece importantes garantías y prebendas para que sigan operando y garantizando sus servicios. Entonces, en esta breve presentación, intentaré sustentar por qué considero que son equivocadas e incluso injustas, si se quiere, las medidas adoptadas por el Ministerio de Vivienda. Entonces, desde este punto de vista, comienzo por señalar que los agentes que ofrecen vivienda en alquiler en el mercado de arrendamientos en Colombia no son grandes rentistas o especuladores urbanos. En su gran mayoría son pequeños propietarios que a manera de ahorro invierten en ese mercado, ya que suponen ellos o se supone que es una forma segura de mantener el valor invertido y a lo sumo aspiran a una valorización, pero nunca con la intención o con el objetivo de obtener grandes ganancias. Y arriendan las viviendas o locales a familias o a personas que pertenecen a su mismo rango social. Esto lo puedo decir porque en varias ocasiones lo he estudiado y hace algunos años con Samuel Jaramillo realizamos una investigación en la que constatamos que en todos los segmentos del mercado, los arrendatarios y los arrendadores pertenecen al mismo grupo social. Los propietarios de clase media y alta arriendan a familias de clase media y alta, y por supuesto, qué decir de los mercados populares de arrendamiento de vivienda o de una vivienda o de una parte de la vivienda autoconstruida, cuya demanda son otras familias del mismo sector popular y, por supuesto, habitan en condiciones de extrema precariedad o de mucha precariedad
y los arrendadores pues obtienen a partir del alquiler un medio de sustento o un complemento a sus inestables ingresos corrientes. Asimismo, se conocen cifras y varias pues, referencias a que durante los últimos 30 años que lleva operando la política de vivienda fundamentada en el subsidio directo a la demanda, esa política fundamentada en el subsidio directo a la demanda parte del principio general de que el mercado es el mecanismo por excelencia de resolver los problemas sociales. Pues durante estos 30 años de esa política, la autoconstrucción de vivienda se incrementó con respecto a las décadas de 1970 y 1980. Y con el incremento de esa autoconstrucción, entonces también se incrementó el mercado popular de alquiler de vivienda y de locales bajo esas condiciones pues, de bastante precariedad, tanto para arrendadores como para arrendatarios. Ahora bien, ante la emergencia sanitaria y frente al desafortunado episodio del desalojo de un número importante de familias venezolanas de los Paga Diario del centro de Bogotá, el gobierno nacional rápidamente decidió decretar medidas que, a mi parecer, son equivocadas, partiendo del supuesto de que todos los propietarios de vivienda, todos los arrendadores, son grandes rentistas y sus inquilinos están en una desventaja muy grande desde el punto de vista económico. Entonces, desde esta perspectiva, las medidas no las voy a presentar en detalle por cuestiones de tiempo, pero las menciono. Son, por un lado, congelar el canon de arrendamiento durante el periodo de la emergencia. Por otro lado, prohibir los desalojos. Y una tercera medida es establecer que las partes deben llegar a acuerdos en cuanto al pago y eventualmente algunos descuentos en el monto del alquiler. Bueno, desde luego, y es mi posición, se debe buscar que los arrendatarios no pierdan la vivienda, y es hasta inhumano, se puede calificar, lo que sucedió en Bogotá, pero esos casatenientes son una excepción y no son la regla de los agentes del mercado de arrendamiento. Entonces, generar unas medidas basados en digamos, un grupo que es muy excepcional, pues puede implicar grandes injusticias. Entonces, ¿cuáles pueden ser? Estas medidas que están volcadas contra los arrendatarios son una invitación a la suspensión de los pagos, aun cuando el gobierno lo ha negado rotundamente y en repetidas ocasiones. Y, por supuesto, yo no niego que tiene que haber medidas de protección y auxilio a los arrendadores, a los arrendatarios, pero desde mi punto de vista, estas deben estar centradas en auxilios, bonos, subsidios públicos que no conduzcan al no pago del alquiler, por las razones pues, que ya mencioné anteriormente. En una publicación de Fede Lonjas, ellos sostienen que el 82% del mercado del arrendamiento en el país en los estratos 1, 2 y 3,
y el 85% de los arrendadores dependen del ingreso por alquiler para vivir y no hacen el contrato de arrendamiento a través de una inmobiliaria, lo que significa que estos arrendadores en su mayoría no cuentan con el respaldo de un seguro que les cubra el no pago de los arrendatarios. Ahora bien, esta Fede Lonjas sugiere que entonces se resuelva esta situación a través de un arreglo entre las dos partes para que negocien un pago parcial antes de iniciar un proceso judicial que pueda incluso perjudicar más al arrendador. Pero, por supuesto, no sugiere ninguna medida de auxilio por parte del Estado. Y esto fue precisamente esta última sugerencia de Fede Lonjas lo que adoptó el Ministerio de Vivienda. Y mi reflexión es, así como el gobierno inyecta recursos públicos a las grandes empresas de servicios públicos y al sector financiero para que éstas puedan reducir los cobros de tarifas o disminuir las tasas de interés y garantizar sus ganancias, sin que corran riesgo sus ganancias, y que además con todo y estos respaldos de parte del gobierno nacional, se deciden o a no hacer los préstamos o las tarifas, no hemos visto en cuánto se han reducido, más bien en los recibos están llegando las alzas del mes anterior. Entonces, ¿por qué no implementar medidas en la coyuntura de crisis que no castiguen a los arrendadores de vivienda, que no son grandes empresarios, que no son grandes rentistas, pero que tal vez precisamente por eso el gobierno deja la solución en manos de los arrendadores y arrendatarios? Debo señalar y debo celebrar también que en Bogotá sí han contemplado medidas de auxilio a los arrendatarios que demuestren que han pagado, que no pueden pagar el arriendo. No conozco cuál es la situación en otros municipios del país. Bien, en términos entonces, y ya para cerrar, de cuáles son los retos a mediano y largo plazo en materia de vivienda. Desde mi punto de vista, el Estado debe volver a contemplar la implementación de políticas en las que asuma directamente la promoción y financiación de la vivienda social a través de una entidad estatal encargada de la producción de vivienda, tanto para el acceso a la propiedad como para el arriendo social. Y por último, si esta pandemia nos ha llevado a hacer emerger un sentimiento o a valorar la noción de la solidaridad y el sentimiento de la solidaridad, pues este sería un buen momento para pensar en políticas que no estén necesariamente volcadas al mercado. Muchas gracias. Buenas tardes, casi buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias por esta iniciativa que impulsó Zuli y gracias también a mis colegas por sus presentaciones anteriores. La presentación mía se va a apoyar en una lectura que pude hacer de toda esta publicaciones, de esa producción de documentos infinitos, muy ricos,
producidos por colegas nuestros, por periodistas, a veces trabajo periodístico excelentes, por pensadores, filósofos. Creo que hacía tiempo que no escuchábamos, no leíamos tanto a los filósofos y a las filósofas, por también trabajos de científicos directamente relacionados con esos temas de salud, y también con artistas, ¿no?, que han aportado en este momento de pandemia y de confinamiento. Algo primero que me llama mucho la atención es algo muy, digamos, unánime, compartido por muchísimos de de esas personas que acabo de mencionar, es como las desigualdades sociales que tenemos en nuestros países se han vuelto aún más evidentes. Hay multiplicidad de términos para decir esto, ¿no? Como se han acentuado o se han vuelto realmente muy, muy presentes estas desigualdades, mucho más visibles. Y esto en múltiples aspectos, en especial en lo que son las condiciones de vida de las personas. Hay tres aspectos que me parecen importantes en esos temas de condiciones de vida de la gente confinada, y en especial en el caso de la gente que víctimas de esas desigualdades sociales, que vive en el confinamiento, el distanciamiento social, que me parece una expresión bastante fea, pero así se usa actualmente, cuando se habla de personas que precisamente no tienen muy poco espacio de vida privada, un espacio de vivienda muy reducido, y para los cuales los espacios colectivos exteriores, públicos, vienen a veces como compensar esta escasez, digamos, de espacios privados. Y se supone que tampoco pueden precisamente compartir, usar estos espacios sociales colectivos. Otro aspecto que me parece importante es la situación de las personas que cuidan a los enfermos, confinadas, solas, con dificultades para conectarse con para poder subsistir sus necesidades básicas. Puede haber tanto una valoración del papel de esas personas, pero también una estigmatización, una criminalización, casi al igual que el caso de los habitantes de la calle o hablamos anteriormente de los migrantes venezolanos. Hay allí una situación muy ambigua de valoración como de estigmatización de esas personas a cargo del cuidado de los demás. Ahora bien, hay también algo importante aquí es que esas desigualdades se manifiestan a distintas escalas, desde el nivel macro a nivel mundial, ¿no? Eso ha sido muy, muy importante, esta dimensión planetaria, esta dimensión mundial, pero también creo que al otro extremo es importante pensar en lo que está pasando a nivel muy micro, en especial en lugares cuya función básica es precisamente el confinamiento permanente, que son las cárceles, y hay una situación en esos casos bastante complicados. O por otro lado, el caso de poblaciones indígenas que a priori se podían pensar como aisladas de la pandemia y que poco a poco
se manifiestan como preocupadas por la llegada de la pandemia también en sus propios territorios. Hay otro aspecto muy importante, son las formas de solidaridad que se han desarrollado, manifestado en estos contextos de dificultades grandes para poder vivir el confinamiento. Otro aspecto que me parece importante resaltar de todas estas conversaciones, discusiones, debates y reflexiones son las relaciones entre poder y saber, o entre política y ciencia, o a veces de manera más concreta entre los gobiernos y las llamadas comisiones científicas, cuyo papel es de aportar elementos de información para poder tomar decisiones en cuanto al manejo de la pandemia. Aquí se pudo volver a hablar mucho de los aportes muy importantes de Michel Foucault con lo de biopolítica. También se habló de necropolítica. Eso es un investigador africano, Achille Mbembe, que habló de esto, en el sentido de que hay actualmente una tensión bastante preocupante entre saber qué vida proteger o qué muerte aceptar. Son dilemas que me parecen muy graves, muy fuertes, y que probablemente se encuentran más presentes cuando hay también, por un lado, dificultad de poder acoger en las estructuras hospitalarias todas las personas enfermas, y por otro lado, cuando hay presiones cada vez más del sector económico para que se pueda rápidamente reactivar las actividades y la producción económica en los países. Y otro aspecto que también es importante y a veces muy ambivalente es el uso de los datos personales. Eso se ve como una pista ya aplicada en Corea del Sur, en China, en otros países, de poder usar esos datos personales de los individuos para poder reconstruir el recorrido del virus, lo cual a priori es un aporte bien interesante, pero sabemos también que en contextos de gobiernos que toman, que declaran el estado de excepción en sus países, el uso de esos datos personales puede tener, digamos, otro tipo de implicaciones. Ahora bien, yo creo que se trata de ver también que estamos en una situación, pensando en nosotros como científicos sociales, en la cual parece que para cierto tiempo no podremos ya hacer trabajo de campo, es decir, encontrarnos directamente con las personas, y es probable que allí tengamos, mirando todo lo que son los datos del Big Data, del Small Data, fuentes de información bastante pertinentes, útiles para el desarrollo de nuestras actividades. Me parece llamativo la situación actual en el caso de Bogotá, precisamente con la preocupación de ver cómo ubicar mejor las personas que realmente necesitan apoyo. Y ahí vuelve a surgir la discusión sobre la forma como se ha definido la estratificación socioeconómica. Hay un debate allí que está surgiendo que me parece interesante a la luz de la situación actual.
Ahora bien, ¿hacia dónde vamos? Hay toda una corriente, digamos, muy ilusionada con que después, el tiempo post-pandemia, va a permitir volver a defender nuevos paradigmas para pensar nuestra forma de habitar el mundo. Y en este sentido también se relaciona mucho con todas las reflexiones que se han desarrollado hasta hace poco en cuanto a los efectos del cambio climático y también los efectos de la globalización neoliberal. Precisamente lo que mencionaba al principio de mi presentación, los efectos de esta globalización neoliberal han acentuado estas desigualdades sociales que encontramos en muchos países. Aquí me voy solamente a referir a una propuesta de la socióloga argentina María Stella Svampa, que en la publicación que se llama Nueva Sociedad, que reúne precisamente reflexiones de algunos filósofos o pensadores latinoamericanos, presenta, ¿no?, la importancia de valorizar lo que llama ella, y muchos otros con ella, el paradigma del cuidado, ¿sí? Y de reflexionar sobre la manera como nos toca reajustar, repensar totalmente las relaciones que tenemos con la naturaleza, las relaciones entre lo humano y lo no humano, y la noción de interdependencia, de reciprocidad, de complementariedad. Creo que hay una pista bastante interesante con aportes múltiples ya muy elaborados, y obviamente se puede suponer que después de esa situación este tipo de propuestas puedan tener bastante presencia y un papel determinado. Sin embargo, al mismo tiempo me preocupa mucho este momento de post-pandemia, previendo, pues según lo que se puede escuchar, obviamente hay distintas interpretaciones, pero globalmente hay una preocupación por una crisis económica sin precedentes, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar allí con esta situación? Aquí me refiero, por ejemplo, a una cita del sociólogo francés muy famoso, Bruno Latour, diciendo que, hablando obviamente del caso francés, pero creo que esta reflexión se podría ampliar. El Estado no está en absoluto listo para adoptar otro paradigma frente al medio ambiente. ¿Cómo será capaz de hacerlo después de la crisis? Y otro francés, el ministro de Relaciones Exteriores, también expresa mucho su preocupación frente a lo que puede pasar después, ¿no? Uno piensa que el mundo del después podrá ser mucho mejor que el mundo del antes, ¿no? Incluso lo ve como peor. Yo creo que el manejo de la incertidumbre en un contexto de crisis económica excepcional va a llevar a extremismos de toda clase. Ya vemos algunos que van a alterar en cuanto ahora a lo que nos concierne directamente a nosotros en temas de planeación y gestión urbana, de urbanismo. Creo que allí hay amenazas muy fuertes cuando habíamos logrado, más o menos, pero habíamos luchado desde hace varias décadas para que precisamente se pueda pensar esas actividades de otra manera. Y en especial pensar esto de forma mucho más ética. Se había cuestionado el papel del espacio en el urbanismo, ¿no? Hubo desde
Estamos desde hace varios siglos con un paradigma que da al espacio un papel muy determinante en la forma de poder mejorar la sociedad, ¿no? Un espacio, entre comillas, bien diseñado permitiría que tengamos una sociedad una sociedad buena, para simplificar. Eso se había cuestionado, ¿cierto? Yo creo que actualmente estamos, al contrario, dando en esa situación de crisis sanitaria, volviendo a dar al espacio mucha importancia. Habíamos también muchos logrado a que los conocimientos sobre los habitantes puedan tener su lugar en los procesos de planeación y gestión, desde las ciencias sociales, pero también con los procesos de participación de las comunidades en los procesos de planeación, de gestión, de toma de decisión. Y también, pues, procesos de gobernanza, ¿no? De forma de trabajar entre distintos actores. La duda grande es si vamos a poder seguir trabajando de esta forma o si las urgencias, las emergencias van a obligar a ir más allá o a saltarse todo este proceso de participación y colaboración. Y creo que sí hay temas como más específicos que hemos debatido muchísimo en el caso de Bogotá en esos últimos años, en cuanto a la expansión y la densificación, en cuanto a la segregación socioespacial, la fragmentación, las divisiones del espacio, en cuanto al proceso de privatización del espacio público desde los años de neoliberalismo, cuando sabemos que el espacio público puede ser un lugar de vivencia. Todo esto que va a pasar, ¿no? Actualmente, si esas medidas se van prolongando. Y en nuestras propias condiciones de docentes, investigadores, nuestra relación entre nosotros mismos, con nuestros docentes, nuestros estudiantes, y creo que, como lo decía Luis Mauricio, obviamente allí hay oportunidad de poder ampliar nuestras formas de comunicación, pero también creo que hay riesgos bastante importantes, incluso en nuestras propias situaciones laborales, ¿no? Dentro de nuestras universidades. Pues, para terminar, yo creo que en esto vemos claramente que espacios como este de la SUR, esos espacios de redes, son aún más importantes para que podamos precisamente seguir compartiendo nuestras vivencias y nuestras reflexiones en este contexto tan particular que estamos conociendo. Muchas gracias. Por tu intervención. Sin duda tenemos una tríada de reflexiones distintas desde los lugares desde los cuales se posiciona, pero sin duda también con puntos de encuentro que resultan muy pertinentes para el propósito de este conversatorio, que era posibilitar un espacio para nuestros afiliados y nuestros asociados y los investigadores que hacen parte y se sienten convocados por las actividades de la asociación, para que pudiésemos de manera colectiva un poco digerir esta abundancia de información relativa a las ciudades, el territorio, a lo que es propiamente de nuestro campo urbano regional. Y creo que esa presentación de Thierry bien ayuda un poco como a distinguir esos campos sobre los cuales han orbitado la abundancia de espacios que hemos tenido estas últimas semanas. Vamos a abrir entonces el espacio de discusión y diálogo con nuestros asistentes. Les vamos a pedir entonces que para el buen funcionamiento del audio, el sonido, la conexión, para que haya una mayor velocidad en esta información, todos mantengamos nuestras cámaras apagadas, micrófonos, por favor, y en la medida que vayamos interviniendo y dando la palabra, podemos encender los micrófonos, y si quien interviene así lo desea, puede encender su cámara. Les vamos a pedir entonces que a través del chat pidamos la palabra. Vamos a ir escuchando sus intervenciones, sus preguntas, bloquecitos de 3, un poco como para hacerlo
más ágil y también lograr establecer vínculos entre sus posturas. Así que entonces damos apertura a este espacio de discusión con nuestros 3 panelistas. Pedimos que las intervenciones sean muy claras, precisas y concisas para lograr que la palabra pueda fluir y circular de manera más ágil entre todos los asistentes. Mauricio Sierra, te damos la palabra entonces, puedes activar tu micrófono y tu cámara. Gracias, muy amable. He escuchado atentamente las 3 intervenciones de los colegas. Muy amable por la invitación, Jesús. Quisiera enfocarme en las perspectivas de futuro más que en las problemáticas actuales que estamos pasando. Es una situación inédita para el planeta. Era previsible, se sabía que iba a suceder, no se sabía cuándo ni cómo. Personalmente pienso que en Colombia las iniciativas de nuevas ruralidades están tomando auge nuevamente. He tenido la oportunidad de participar en varias reuniones con grupos de ecualdeanos en diferentes regiones del país de manera virtual. Y creo que es una opción interesante que tendríamos que apoyar de alguna manera. No se trata de que todo el mundo se vaya a ir a vivir al campo, ni mucho menos, ¿sí? Pero sí habría que apoyar ese tipo de iniciativas rurales, semirurales, para ver otro tipo de población con otra mentalidad que renueve esa dinámica. Las ecualdeas vienen funcionando hace más de 2 décadas y han subido, han bajado, se mantienen a pesar de todo. O sea, ahí están. Hay 10 asentamientos consolidados. En ese momento ellos están pensando en expandirse territorialmente y en consolidar sus redes. Yo pienso que es una buena iniciativa, a la par de que se va pensando qué hacemos en las ciudades que ya sabemos que están obsoletas, no solamente a este tipo de eventos, sino a todo lo que nos ha llevado a ese evento. Entonces quería como enfocarme un poco en eso, invitarlos a esa reflexión y si es posible conectarnos de alguna manera a esos ecosistemas y a esas iniciativas. Muchas gracias. Mauricio, olvidé decirles a nuestros asistentes que por favor al inicio se presenten para ubicarnos un poco. Disculpa, Mauricio Sierra, planificador urbano regional del CIDER, arquitecto de profesión, docente e investigador de la Universidad de Boyacá. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, por tu intervención. Yo creo que Mauricio plantea una idea que incluso se conecta bastante con algo que sugería Thierry, y es esos otros escenarios frente a los cuales los investigadores urbanos regionales tenemos un reto no solo en este momento de coyuntura, sino también de pospandemia. Creo que muchos de los eventos a los que nosotros y muchos de ustedes han asistido en las últimas semanas, se plantea esta coyuntura como algo exclusivamente urbano. Y creería que ahí es un poco desacertado, porque si bien lo urbano se ve exacerbado por la densidad de población, sí es importante pensar que también esos espacios de ruralidad están siendo impactados y hay unas maneras en las que nosotros como investigadores urbanos regionales tendríamos también que pensar esos espacios, seguir pensando en lo urbano rural desde sus conexiones, pero también cuáles serían esas estrategias de intervención, poco para ponerla a tono desde la propuesta también de Luis Mauricio y Adriana, muy orientados hacia el pensamiento, pero también la acción de los investigadores y de quienes estamos practicando lo urbano regional. Doy toda la palabra a nuestros panelistas frente a esas sugerencias que daba Mauricio de lo rural y esas conexiones también para pensar este momento, pero también el futuro. Luis Mauricio, Adriana, Thierry. Yo. Sí. Sí, Luis Mauricio. Adriana. Mauricio, sí. Mauricio, luego Adriana. Bueno, muy rápidamente sobre lo que comentó mi tocayo Mauricio, quisiera insistir en que cuando yo hablo de la imagen del espacio curvo y del portal de tiempo, me quiero referir a que hay un espacio se abre un espacio de oportunidades de creación, pero también de destrucción.
y como bien lo mencionó Thierry, hay narrativas trágicas, hay narrativas románticas y hay narrativas escépticas. Y la invitación es, digamos, a que nosotros, como lo plantea Mauricio, nos preparemos para desarrollar narrativas constructivas en donde seamos capaces de aportar un granito de arena para construir las oportunidades y tratar de desechar tanto la tragedia como el escepticismo. Así es de que simplemente celebrar la invitación que nos hace Mauricio, y yo de mi parte anoto el término para investigar y aprender sobre el tema que lo desconozco totalmente. Gracias, Mauricio. Le damos la palabra entonces a Adriana Páez. Bueno, pues yo también celebro mucho esa intervención de Mauricio y la comparto plenamente, y la comparto además con una preocupación porque nos hemos acostumbrado a plantear como una dualidad, como una dicotomía y descontinuidad entre el campo, una oposición, una contradicción entre el campo y la ciudad. Y creo que es hora de empezar a reflexionar en términos más positivos en relación a esos encuentros, y me surge una preocupación tremenda en el sentido de que nuestras ciudades, con los procesos que bien mencionó Thierry, de extensión de las ciudades, de metropolización, de crecimiento, nos estamos apoderando de una manera tal vez inadecuada, muy urbana, de esos recursos naturales que tenemos, y en un proceso que lo vemos como de rivalidad y contradicción. Entonces me parece muy pertinente y muy oportuna esa reflexión para llevarla a nuestras reflexiones sobre el ordenamiento territorial. Gracias, Adriana. Damos la palabra a Olga Lucía Zapata. Gracias, muy buenas tardes para todos los investigadores y demás personas que están conectadas, y bueno, muchas gracias a Flor por este espacio que nos brinda. La intervención del doctor Cuervo me deja a mí, me remontó a mí una especie de políticas que el gobierno nacional intentó, o bueno, implementó también en algunos entornos relacionados con las ciudades saludables, aunque a nivel municipal conocieron más como entornos saludables, y era pues como una apuesta, o por lo menos desde el movimiento internacional, la apuesta sobre ciudades saludables partía como de una filosofía o una forma de pensar la salud urbana, la salud colectiva, pero por fuera de la medicina, ¿cierto? Mirar esa salud urbana desde otras disciplinas, desde una manera más interdisciplinaria, donde el individuo, donde el protagonismo por la salud de las ciudades partía del individuo, ¿cierto? Como cuidarse, cuidar a otros, donde por ejemplo también partía de hacer ejercicio, bueno, como de varios ámbitos para lograr mucho la... Entonces le quería preguntar al doctor Mauricio, cuando él se refería a esa nueva concepción de la salud colectiva, de la salud urbana, como respuesta para antes empezar a reflexionar de la sociabilidad humana, así pues que él de pronto... Olga, se está escuchando muy entrecortado tu audio. Te invitamos a que desconectes la cámara para que podamos escuchar el audio más fluido, por favor. Y si repites nuevamente la pregunta porque no la escuchamos completa. Sí, gracias. La pregunta es para el doctor Luis Mauricio, de esa concepción que nos propone de salud urbana o salud colectiva, para afrontar o reflexionar sobre los deterioros de sociabilidad urbana, y la conecta con el movimiento de ciudades saludables, o qué sería lo novedoso, digamos, de la propuesta o de la reflexión que haría partiendo de ese concepto. Muchas gracias. Gracias, Olga Lucía. Mauricio, vamos a escuchar dos intervenciones más.
para que hagamos una rondita, si te parece. Escuchamos entonces a Ruth Marlene, que nos había pedido la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes, Ruth. Buenas tardes, mi nombre es Ruth Marlene Escobar, soy investigadora de la Universidad de Gran Colombia, de la Maestría en Planeación y Gestión de Internacional Sostenible de la Facultad de Arquitectura. En las tres ponencias veo un punto de convergencia fuerte y que nos trae una reflexión muy grande, que una bola de nieve que se está ocultando contra esta pandemia, y es desde el punto de vista de la política de vivienda popular, desde el punto de vista de la salud colectiva y con las desigualdades sociales. ¿Qué está pasando de cara a la pandemia? No con la seguridad alimentaria, sino con el abastecimiento de alimentos. Observemos, mientras pasan un informe que el campesino se quedó con la carga de papa porque no hay quien la compre, estamos comprando la papa en la ciudad a 1.600 la libra. Es un oportunismo de todo el mercado que está condensando y que va en desfavorecimiento de los campesinos y de toda la economía y por supuesto de toda la ciudadanía. Por un lado eso. Y por otro lado también identificar el oportunismo que se ha dado con los servicios públicos sin distinguir esa aplicación de ninguno. ¿Cómo va a ser posible que en estratos 1, 2, 3, 4, hasta 5 no llegó, incrementos de servicio de energía de más de un 100%, solamente porque hizo una empresa de servicios públicos que la bolsa de Nueva York bajó el precio porque los embalses no subieron, cuando no somos accionistas? ¿Qué trae eso en consecuencia? Que esta pandemia, frente a esta desigualdad, está generando un oportunismo a los de siempre, ¿no? Los que tienen el poder y toda la parte del dinero. Entonces, la invitación es a reflexionar sobre cómo hacemos para que esa propuesta que hizo Mauricio, que intervino anteriormente, frente a una mirada a la nueva ruralidad o a descondensar las ciudades con una buena planeación de algunas áreas del campo, que pueden pensarla de una manera que equilibre el mercado y equilibre la satisfacción de necesidades y unos buenos mercados para que el campesino pueda hacer un buen tributo, pueda recibir un buen tributo por su trabajo y que más equilibrar las cargas tanto de ciudad como de alimentación y, por supuesto, densidad poblacional. Es una reflexión. Gracias. Muchas gracias, Ruth. Y escuchamos una tercera intervención de Leonardo Romero para abrir la ronda con estos panelistas. Mucho gusto, mi nombre es Leonardo Romero, soy profesor del programa de Sociología de la Universidad del Atlántico en Barranquilla. Agradecemos a la Asociación Colombiana de Investigadores Urbanos Regionales por este espacio. Yo quería comentar simplemente dos apuntes para que, los panelistas pudieran, como ilustrarnos un poco más. ¿Qué opinan respecto, sobre todo, a las estrategias que se vienen implementando con las nuevas agendas urbanas a nivel, de organismos multilaterales y sobre todo en las apuestas en cada uno de los países y en cada uno de los entornos urbanos en donde se vienen desarrollando algunas propuestas de desarrollo urbanos y que tienen un poco también esa reflexión entre lo urbano y lo regional, es decir, esa relación y esa pérdida ya de esa dicotomía entre lo rural y lo urbano que estamos viendo, en la discusión que ya se ha ido planteando. O sea, ¿qué piensan ustedes sobre si dentro de esas nuevas agendas urbanas el problema de la pandemia le va a agregar un nuevo ingrediente a esos procesos de planificación en cuanto a salubridad, en cuanto a movilidad, en cuanto a las dinámicas de los procesos urbanos, tanto en centralidades y periferias, hablando a nivel urbano, pero también a nivel regional? Y la otra reflexión, o de pregunta es, ¿qué consideración tienen ustedes con respecto a la ética en la planeación urbano-regional? ¿Cómo desde nuestros procesos, de investigación nos hemos dado cuenta o hemos revisado dentro de estas reflexiones cuál ha sido el papel, por ejemplo, de los tomadores de decisiones en ese proceso ético de construir nuestras ciudades? ¿Cómo nos adaptamos ante esta situación de coyuntura y a las que se pueden presentar más adelante? No solamente con riesgos, biológicos, sino también con efectos de desastres naturales, como por ejemplo huracanes, lluvias o un intenso calor.
Estas son las dos consideraciones que les quiero dejar al grupo de panelistas para animar el debate. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Leonardo. Bueno, aquí hay una ronda entonces bien interesante de preguntas que ponen la mira, Olga, en el tema de ciudades saludables. Hay una pregunta muy puntual para Luis Mauricio Cuervo, y luego tenemos una intervención de Ruth Marlene y de Leonardo, que ponen la mirada en las desigualdades territoriales, pero también en las nuevas agendas urbanas y en asuntos relacionados con la ética, e intervenciones que invita a que nuestros tres panelistas puedan entrar en diálogo con esas proposiciones. Iniciamos entonces, Luis Mauricio, con tu pregunta. Gracias, Zuli. Yo pienso que como la pandemia que estamos experimentando no necesariamente revela cosas nuevas, sino que de alguna manera nos hace ver de otra forma cosas que teníamos enfrente de nuestro rostro. Y con eso quiero decir que el concepto de ciudades saludables recoge la idea que yo planteo y eventualmente la novedad no consiste en decir algo que no se haya dicho allí, sino en ponderar, en reorganizar y en rearticular el tema en función de algo que es el tipo de ciudades que hemos construido y que estamos viviendo. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo que le diría a Olga Lucía es que lo que yo estoy compartiendo con ustedes es justamente el hallazgo, el haber encontrado que una idea como esta de salud colectiva urbana es una idea que en este momento debería adquirir especial relevancia y que podría iluminar la manera de ver la sociabilidad urbana y que va mucho más allá del tema de la enfermedad física, que toca lo mental y que toca también lo social, como lo que mencioné, que tiene que ver con la violencia y los homicidios. Y quisiera hacer un comentario sobre lo que plantea Leonardo con respecto a las agendas urbanas y a la ética. Y yo pienso que las agendas urbanas ofrecen una oportunidad de desarrollar una visión del desarrollo, valga la redundancia, de largo plazo. Pero lo que la pandemia muestra es el papel de la incertidumbre y de lo impredecible para poner en peligro muchas de las metas y de los objetivos que allí se trazan. Y yo creo que es obligación poner en conversación esas metas de largo plazo con los métodos que nosotros utilizamos para construir y planificar procesos de desarrollo, y en ese sentido me parece muy importante integrar reflexiones desde la perspectiva para incorporar de manera mucho más abierta y mucho más seria el tema de la incertidumbre, que es parte de la vida diaria y que nos debe interpelar, digamos, los ejercicios de planificación y de acción que estamos emprendiendo. Ok, Luis Mauricio, enseguida mientras Adriana y Thierry intervienen, te invito a que puedas hacer lectura de una pregunta que nos hace en el chat Juan Arias. Es una pregunta precisamente para ti frente a la propuesta de pensar esta situación actual como una pausa. Entonces, si quieres, vas leyendo la pregunta y yo voy entonces acá en diálogo con Adriana y con Thierry para dar continuidad a las intervenciones de los tres colegas anteriores. Adriana. Bueno, yo desafortunadamente mi conexión se me está muy intermitente y entonces seguramente no escuché todo lo que
los aportes que hicieron los colegas en sus intervenciones. De lo que alcancé a escuchar, me sintonizo mucho con lo que dice Luis Mauricio. Este momento de incertidumbre nos hace reflexionar sobre cómo son los métodos y sobre todo cómo los instrumentos que estamos utilizando en la planeación de nuestras ciudades y en la planeación en general de las sociedades. Y a mí me llama muchísimo la atención un asunto, y es que cada vez que hay una crisis importante, después de un gran evento, después de una recesión fuerte, de una crisis económica, de una guerra, siempre despolvamos a un economista que trabaja sobre la incertidumbre, que es Keynes, y todo el mundo se vuelve keynesiano, pero seguimos en una dinámica de políticas sociales, económicas, generales, que tiene una inercia muy fuerte de una ideología que es que el mercado nos resuelve los problemas. Entonces creo que vale la pena reflexionar en serio sobre los aportes que desde la misma economía de mercado nos plantea Keynes, que es la importancia de que el Estado intervenga en los sectores que el mercado por sus objetivos no puede atender a satisfacción. Eso es lo que puedo decir en medio de lo poco que logré retener de lo que dijeron. Me disculpo por eso. Perfecto. Adriana, a propósito de lo que planteabas de ese uso de instrumentos, Leonardo nos hacía una pregunta frente a cuáles eran las consideraciones de los panelistas sobre la ética en la planeación urbano-regional y frente a ese papel de los tomadores de decisiones. No, pues justamente me parece que la incertidumbre nos invita a repensar las políticas y la planeación que tenemos, digamos, como los instrumentos de planeación, desde una perspectiva que tenga en cuenta digamos, las desigualdades sociales, las condiciones en las que podemos ser muy vulnerables frente a coyunturas como estas y, digamos, tomar decisiones de orden estructural que converjan o que conlleven hacia un desarrollo mucho más humano, llamémoslo así. Gracias, Adriana. Thierry, te doy la palabra. Sí, buenas tardes por las preguntas. Muchas gracias por las preguntas. Quería primero, con respecto a esta discusión en torno a ver cómo redefinir las relaciones entre la ciudad y el campo, ¿no? Entre lo urbano y lo rural. Entonces, yo creo que efectivamente es algo que ya se ha planteado desde hace tiempo. Quisiera recordar, por ejemplo, lo que el profesor Julio Carrizosa, desde el paradigma de la complejidad, pudo plantear con bastante anticipación, promoviendo como una reorganización del poblamiento, ya no tanto hacia las ciudades grandes, sino también hacia las ciudades intermedias o las ciudades pequeñas. Y claramente también es importante tener presente que, como lo evocaba con la breve cita del texto de Maestra Svampa en esa misma línea, ver también nuestra relación con la naturaleza. Pero también, como lo señala Juan Arias, yo creo que hay que tener cuidado también con este tipo de prácticas de nuevas ruralidades, en el sentido de que puede ser también que sea una multiplicación de ocupación, digamos, del espacio rural
de forma que puede ser también, que puede pues, generar daños, ¿no? En el mismo medio ambiente, en la naturaleza que allí se encuentra. Creo que es importante que sea una reflexión también en torno a qué uso, qué forma de ocupación de esas tierras rurales, ¿no? Por esos urbanos que llegan o que algunos pueden ser que vuelven, que es un retorno, ¿no? De gente que en el pasado había sido campesino y que vuelve después de varios años en la ciudad. Yo creo que es importante tener eso, que haya preocupación también en estos procesos, ¿no? de apropiación del espacio rural, ¿no? De cómo se procede, ¿no? Y cómo se regula, cómo se organiza, cómo se planifica. Quisiera al tema de la ética yo creo que es muy importante, lo mencionaba en mi presentación, que se pueda fortalecer todos esos procesos de gobernanza o de trabajo colaborativo que se logró desarrollar poco a poco en varios espacios, difícilmente, pero hay experiencias bastante interesantes en ese sentido. Trabajo entre mesas de trabajo entre actores públicos, privados y ciudadanía, pero como lo decía también, me preocupa mucho que la crisis económica que arrancó sea una amenaza para el desarrollo de estos procesos de interacción, digamos, entre actores. Muchas gracias, Thierry. Vamos a escuchar entonces una última ronda de preguntas antes de concluir el espacio. Doy entonces, ya habíamos leído la intervención de Juan Arias, enseguida vamos a dar respuesta, Juan Arias, a tu pregunta en esta ronda de intervenciones. Escuchamos entonces a Cristian Arias, luego interviene Juan Carlos García, luego continúa María José Ballesteros y luego una cuarta intervención para culminar esta ronda de diálogo con José David Ocampo. Te escuchamos entonces, Cristian Arias. Hola, buenas tardes, saludos a todos. Gracias a los panelistas por el espacio y las reflexiones. Bueno, mi intención es dejar como dos inquietudes frente a las cifras que hoy tenemos de los efectos o de la incidencia de la pandemia. Ayer anotaba que más de 800 municipios en el país están con 0 casos, es decir, todavía no tienen casos reportados, por lo menos, de la pandemia, de esta situación, y digamos que están concentrados los casos que hoy tenemos, por lo menos los que aparecen en las cifras oficiales, no el subregistro que ya se aceptó que existe, aparecen concentrados en 300 y algo municipios. Pero de esos, el 60% de los casos o más están concentrados en la ciudad de Bogotá, en Medellín, Cali, digamos, en los grandes núcleos urbanos del país. Y digamos que amaina un poco la intensidad de la propagación y del contagio en las ciudades a medida que vamos bajando en el tamaño de las ciudades, hasta llegar a las ciudades intermedias y pequeñas. Lo digo porque, bueno, yo soy ingeniero civil, magíster en urbanismo de la Universidad del Norte, vivo en Sincelejo, una ciudad de 280.000 habitantes, y a Dios gracias acá, pues, y en todo el departamento de Sucre hay 0 casos. Entonces, no sé cómo se lee la vulnerabilidad
de algunos núcleos urbanos grandes, esa hiperconectividad o esa globalidad de los grandes núcleos urbanos, también como un efecto adverso para poder planificar esos escenarios de ciudades saludables que mencionaba Luis Mauricio, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos como una gran barrera. La segunda inquietud que quería dejar es que en este momento en el país, o antes de que entráramos en esta situación, el país está, por lo menos en la gran mayoría de los departamentos, en la formulación de los planes de ordenamiento departamental. Y ese escenario, pues que es novedoso, es primera vez que estamos en esa experiencia, utilizando ese instrumento nuevo, que cómo podemos adecuarlo frente a la definición de esas nuevas ruralidades, por así decirlo, conquistadas un poco por un modo de vida urbano, pero manteniendo sus condiciones de ruralidad. Yo creo que en esa definición de esos nuevos espacios que se van a hacer en los planes de ordenamiento departamental hay una oportunidad de incidir frente a incorporar estas nuevas formas de lectura y de pensamiento sobre los espacios saludables que creo yo, sobre todo en las ciudades intermedias, van a incidir, digamos, con mayor intensidad. Hay una mirada desde las ciudades grandes hacia las ciudades intermedias o satélites que están en las grandes urbes, ¿no? Ahí, digamos, puntualmente tenía una inquietud para Adriana, y era sobre qué se está esperando frente al comportamiento del mercado inmobiliario de la vivienda frente al tema de arrendamiento. ¿Se está esperando o han visualizado algún escenario de contracción de la demanda de arrendamiento y de la demanda de suelo en las ciudades, y específicamente en las ciudades intermedias? Muchas gracias y saludos a todos. Gracias. Continuamos entonces con la intervención de Juan Carlos García. Juan Carlos García nos dice que no tiene micrófono. Escuchemos la intervención entonces de María José, mientras yo voy dando lectura a lo que nos plantea Juan Carlos García. María José, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los tres expositores por sus presentaciones, que creo que se complementaron muy bien. Pues yo tengo como un tema que quisiera como adherir a la reflexión de Thierry y de Luis Mauricio, y es el tema como de los cuidados, que creo que también es un tema que ha sido central en las reflexiones que se han estado moviendo estos días, y también desde el urbanismo feminista es un tema que se ha trabajado, digamos, en estos últimos años. Entonces, digamos que esta crisis nos ha puesto como también muy en el centro la importancia de los cuidados, no solo al interior de las casas, sino también al exterior. Tiene que ver también como con el tema de estos cuidados hacia las otras personas, pero también los cuidados al interior del hogar y cómo nos repartimos los cuidados socialmente. Pues que ahí hay un tema de género, digamos, que es muy fuerte, y que en la encuesta que se hizo sobre Bogotá quedó muy claro que es uno de los principales temas que ha generado conflicto al interior de las familias, y es cómo se reparten esos cuidados al interior de la casa. Entonces, digamos que en el tema urbano, yo también creo que desde el urbanismo feminista también se ha cuestionado cómo esos cuidados no deberían ser una cuestión solo del ámbito privado, sino cómo se piensan unas políticas urbanas y unas políticas públicas que redistribuyan esos cuidados
y que se incluyan dentro de la planeación de las ciudades. Entonces ese es como el primer aporte que quería hacer. No sé, ellos, digamos, me gustaría que ellos me dijeran también como qué piensan al respecto. Y lo segundo es como la cuestión de lo doméstico y de la vivienda. Digamos que eso también es algo que desde los estudios urbanos se ha trabajado mucho, desde la arquitectura, y es como la importancia de una vivienda de calidad. Y ahí mi pregunta va pues más direccionada a Adriana, y es, digamos que con este enfoque de la política de subsidio a la demanda, ya nos muestra que se ha agudizado mucho la informalidad, pero también yo quisiera saber, dentro de estas construcciones que han sido subsidiadas, cuáles han sido los efectos de la calidad de la vivienda con esta nueva política, y qué políticas o qué cambios se pueden implementar para mejorar la calidad de la vivienda en la política y que realmente responda como a unas necesidades que sean, digamos, integrales, y que la gente se pueda sentir cómoda y pues a gusto en sus hogares. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Voy a dar entonces lectura a la pregunta de José David Ocampo, arquitecto de la Universidad Nacional Sede de Medellín. Nos dice: cuando Mauricio Cuervo habla de ciudades saludables, quisiera saber si está haciendo referencia a la instauración de conceptos de urbanismo aséptico, porque conocemos los efectos de las medidas asumidas desde esta figura en ese sentido, y más allá del tema salubridad desde los servicios públicos, ¿cuál sería la dirección que podríamos asumir como conceptos de ordenamiento urbano para transformar ciudades en territorios saludables en términos sociales? Juan Carlos García, que tampoco tiene dificultades con su micrófono, nos dice, a ver, Juan Carlos García nos dice por acá: quiero plantear una inquietud. Mi aporte de reflexión es comenzar a ver la relación entre la cuarta revolución industrial y lo urbano. Una de las cosas que hizo vivible la cuarentena es el recurso a la tecnología y a la comunicación, lo cual genera una nueva relación del hombre con su entorno rural o urbano. Nos agradece el trabajo a todos los encargados del espacio. Acá tenemos entonces nuestras 4 intervenciones. Creo que iniciamos con Luis Mauricio, que tiene varias inquietudes frente a la cuestión de la pausa que nos planteaba Juan Arias, y las preguntas respecto al tema ciudades saludables. Gracias, Zuli, gracias a todos por sus preguntas. Son varias cosas y requerirían un tratamiento cuidadoso y detallado, así es de que quiero hacer una reflexión cuidadosa, no dejar nada por fuera, pero tampoco extenderme mucho, porque ya nos hemos alargado bastante. En el tema de la salud colectiva urbana, lo quiero contextualizar para que se entienda adecuadamente. Digamos que mi propuesta no es una propuesta de ciudades saludables. Lo que yo he propuesto es la necesidad de que reflexionemos de manera masiva y contundente sobre el tipo de sociabilidad urbana que estamos desarrollando, no solo por lo que viene de atrás, sino por lo que nos viene hacia adelante. América Latina tiene 100.000 homicidios al año en nuestros países. Se supone que es el único continente que no tiene guerras, y tenemos 100.000 homicidios anuales. ¿Qué está pasando en nuestras ciudades y en las relaciones que estamos construyendo entre nosotros? Hago referencia al tema de la salud porque me parece que ese dato es contundente y habla de
errores, dificultades y desafíos que tenemos en materia de sociabilidad urbana. No hablé de ciudades saludables, no hablé de higienismo, tampoco de urbanismo aséptico. Me da escalofrío hablar de urbanismo aséptico porque me parece que puede llevar a nociones peligrosas y autoritarias. Lo que quiero es invitar a que pensemos el tema de las relaciones sociales urbanas y tomemos estos síntomas de los cuales les he hablado en serio y tratemos de ponerlos todos juntos para ver si somos capaces de entender qué nos está pasando. En términos propositivos, sí hablé de la necesidad de tomar los aprendizajes de la planificación de los desastres y de la reconstrucción como experiencias y como aprendizajes que nosotros como profesionales tenemos y que pueden ser especialmente útiles en este momento para pensar en algo que vaya más de una simple retoma de la normalidad y que se constituya más bien en la posibilidad de construir cosas nuevas. Entonces, es eso para ponerlo en contexto y, digamos, aclarar que yo no estoy hablando ni de urbanismo aséptico ni de higienismo, sino que estoy tratando de poner el centro en el tema de la sociabilidad urbana. Otro tema que se tocó que me parece clave es el tema de las relaciones campo-ciudad y tiene que ver justamente con este desafío de construir algo que no sabemos, digamos, esta crisis, este rayo que hemos recibido, no sabemos si nos conduzca hacia algo mejor o hacia algo peor. Es un hecho que, por ejemplo, con el tema con el temor a la contaminación y al contagio, se puedan producir fenómenos que no necesariamente nos van a hacer avanzar en lo ambiental y en lo social. Por ejemplo, algunos observadores, investigadores hablan de que el temor se va a dar un temor al uso del transporte masivo y que la gente se va a volcar a usar los medios privados de transporte. Entonces, estamos ante el peligro de construir o de vivir en ciudades aún más contaminadas y aún más congestionadas. Lo mismo puede suceder con el tema de la ruralidad y de la invasión de los habitantes urbanos al campo, porque el urbanismo viene trabajando desde hace algunos años en la necesidad de construir ciudades más densas y más compactas para disminuir el impacto ambiental de la ciudad. Y esta pandemia probablemente nos ponga ante el desafío de que la gente va a querer salir de la ciudad, extender aún más el radio de acción de lo urbano sobre el campo y probablemente desnaturalizar, entre comillas, la vida rural y echar abajo otros proyectos que tienen que ver con lo rural. Entonces son desafíos de marca mayor ante los cuales yo no tengo respuesta, sino una invitación a construir y a pensar constructivamente. La inquietud que plantea Juan Carlos García sobre la cuarta revolución industrial la retomo afirmando y reafirmando lo que él dice. Las nuevas tecnologías de información y comunicación han sido una oportunidad, nos han permitido sobrevivir al confinamiento, pero la invitación que yo hago con respecto a eso no es a abrazar una utopía tecnológica, sino a prepararnos nosotros, a capacitarnos nosotros para usar esas tecnologías para generar procesos de aprendizaje colectivo. Por ejemplo,
fortalecer los procesos de planificación participativa, de control social y en el tema de la educación para fortalecer y aprovechar las posibilidades de intercambio horizontal de aprendizaje y de conocimientos. Y finalmente, con respecto al comentario que hace María José, solamente mencionar que el tema del cuidado también está ante un riesgo como el que mencionó Thierry, de que el confinamiento incremente las desigualdades en la distribución de las responsabilidades de género en las labores de la casa. Muy recién empezada la pandemia, la alcaldía de Bogotá publicó una encuesta y en primer lugar aparecía que el principal problema era la resistencia a redistribuir o a distribuir equitativamente las tareas del hogar, que incluyen el cuidado, pero también obviamente incluyen muchas otras tareas. Entonces, igual en conjunto, lo que yo diría es que estamos, y lo que todos han planteado, son grandes desafíos donde nuestra actitud debe ser una actitud sobre todo de construir, no tanto caer en la tentación del romanticismo, de la tragedia, ni del escepticismo, sino principalmente, digamos, abrazar un paradigma de construcción colectiva de mejores ciudades y de mejor vida social. Gracias, Mauricio. Adriana. Bueno, yo me voy a, dado el tiempo que tenemos, que son 7 minutos, voy a centrarme específicamente en las 2 preguntas que estuvieron dirigidas a mí. Con respecto al tema de qué se espera del mercado inmobiliario en términos de las ciudades intermedias para los POT departamentales, pues lo que uno ve, digamos, lo que se constata por lo menos hasta ahora en términos de la dinámica de la configuración de las ciudades, a partir incluso teniendo los instrumentos de los POT de las ciudades, es que pues efectivamente esas ciudades mayores, así sean las intermedias o las grandes ciudades, se han ido extendiendo de una manera avasalladora, diría yo, sobre el territorio de los municipios más pequeños, y se han dado procesos de conurbación muy fuertes en esas ciudades. Entonces, ¿qué se espera, digamos, en términos del futuro con respecto a las ciudades intermedias? Pues uno esperaría que los departamentos estén con el propósito firme de defender, digamos, o de proteger sus zonas rurales y tratar de generar unos procesos un poco más racionales de crecimiento urbano, que bueno, también se ha dado en estas ciudades con densificación. Y con respecto a la pregunta sobre la calidad de la vivienda subsidiada, la vivienda de interés social y vivienda de interés prioritaria, pues le diría a María José que efectivamente pues hay mucho que hacer con respecto a ese punto, porque desafortunadamente la política basada, pues digamos, la política del subsidio, su única, digamos, exigencia es en términos de los precios de las viviendas, pero no tienen ninguna condición con respecto ni al tamaño de las viviendas, ni a los materiales, ni a la... Y lo que vemos, digamos, lo que se ha producido en términos de viviendas de interés social y prioritarias es que son viviendas de una calidad bastante mala, digámoslo así, y sobre todo con unos tamaños que son insuficientes a todo punto de vista para las familias que acceden a esas viviendas. Son viviendas
que oscilan entre 35 y 40 metros cuadrados para familias que en promedio tienen 3.6 personas por. Y en el confinamiento, pues eso se siente de manera grave y es un tema de conflicto al interior de las familias, propicia de alguna manera la violencia intrafamiliar, bueno, genera una serie de dificultades para poder soportar, digamos, esta situación especial. Dejaría ahí, Zuli, gracias. Gracias, Adriana. Thierry, te escuchamos entonces. Pues yo, contestando a María José sobre lo del cuidado, me parece interesante ver como una reflexión inicial desde el feminismo sobre esos cuidados y los temas de género y los cuidados que generalmente son las mujeres que tienen a cargo esos cuidados intrafamiliares o ya a nivel más, digamos, entre vecinos. Esta reflexión luego se ha ido ampliando más con el ecofeminismo y se ha llegado a pensar también el cuidado entre todos nosotros, no solamente los humanos, sino los no humanos, ¿no? Y nuestra relación allí con la naturaleza, ¿no? Lo cual estuve hablando anteriormente. Creo que por allí hay una pista conceptual muy interesante que nos lleva también precisamente a reconsiderar lo que se habló bastante a través de las preguntas, este tema de la relación entre ciudad y campo, el ser humano y los otros seres vivos y la naturaleza. Y yo creo que hay toda una pista de reflexión muy, muy rica que se está desarrollando cada vez más y que ojalá pueda aportar en el post-pandemia cuando se vaya a, si se puede, redefinir cómo organizar nuestros territorios. Gracias. Para coordinar entonces, quiero resaltar 4 aspectos que encuentro centrales a las proposiciones de nuestros panelistas y de nuestros asistentes. Una primera proposición que nos hace Luis Mauricio frente a cómo proyectarnos en nuestro campo urbano regional desde nuestra práctica como técnicos, constructores, docentes, investigadores, y prácticamente esa proyección estaría concentrada en este contexto actual de pandemia, como mencionaba Luis Mauricio, que nos interpela, nos invita a reaprender, a rediseñar metodologías de trabajo, pero sobre todo situadas desde la acción colectiva. La profesora Adriana entonces nos instala un reto frente a cómo pensar la implementación de políticas sociales concretamente orientadas hacia la vivienda social, pero no solo un pensamiento de investigación muy purista desde lo académico, sino que esté también orientado a apoyar y, digamos, de cierta manera, valga la redundancia, orientar las acciones de gobierno. Thierry nos hacía, entre muchas proposiciones bien interesantes, pero resalto 2 en particular, el reto que planteaba frente a los cambios en los procedimientos de los investigadores en el campo del urbano regional, cómo pensar ya en un campo situado desde la proximidad con el otro, sino un campo que nos pone en el escenario del espacio virtual y que nos suministra datos desde la Big Data y el Small Data. Pero también nos situó un reto frente a pensar y actuar de una manera más ética desde nuestros campos de acción y de pensamiento. Y por supuesto un reto bien significativo que surge dentro de muchas de las intervenciones de nuestros asistentes, y es precisamente con el que cerraba Thierry, y tiene que ver con esa relación entre ciudad-campo, cómo volver entonces a poner la mirada en esa relación, y también de qué nuevas maneras, o si con lo que tenemos construido hasta el momento sería suficiente para entender esos contextos actuales. No me extiendo entonces más en conclusiones para dar de manera muy puntual cierre a nuestra actividad. Agradecemos entonces a nuestros panelistas y asistentes sin duda todos logramos construir y dar mucha riqueza a este espacio de conversación. Pedimos a nuestros asistentes que a través de nuestro correo electrónico nos hagan llegar las sugerencias, si encuentran que hay algo que podemos ajustar
modificar para que funcionen mejor los próximos conversatorios que vamos a realizar. Así que a través de nuestro correo electrónico recibiremos con gran agrado sus observaciones y comentarios. Y finalmente les recuerdo entonces que nuestro próximo encuentro, en el próximo conversatorio, será el viernes 29 de mayo de 5 a 7 y a través de nuestras redes sociales, sitio web, estaremos difundiendo oportunamente la información para que ustedes puedan inscribirse a tiempo y puedan dar continuidad a estos diálogos que vamos a desarrollar durante este 2020 desde la asociación. Muchas gracias entonces, un abrazo desde la distancia para todos ustedes y bueno, espero que nos veamos próximamente y buen descanso. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Que estén muy bien.